Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Construyamos Ciudadanía. Mi nombre es José Manuel Sánchez y como ustedes saben estamos haciendo este programa para acercar a candidatos que tienen posibilidad de que sean beneficiarios del voto útil y con esto poderle ganar a Morena, que es pues uno de los principales objetivos que buscamos muchos ciudadanos al ver que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pues no funciona como debiera de funcionar, sino que funcionan como meras cámaras de trámite. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, que la verdad no requiere de mucha presentación. Paco, muchas gracias por estar. Manuel, qué gusto saludarte, qué gusto estar con ustedes y qué bueno, hay que construir ciudadanía. Sí, es algo que nosotros hemos visto desde hace décadas, ¿no? Que algo de lo que le falta al país es construir esta ciudadanía con responsabilidad, con participación, eh, poniendo su grano de arena. Y bueno, pues hoy que estamos en esta peculiaridad y en estas circunstancias, pues queremos seguir aportando, haciéndole llegar a los ciudadanos que están en búsqueda de saber a quién apoyar, a quién darle su voto y que su voto sea eficaz para que Morena no vuelva a ganar y no siga haciendo todo lo que ha hecho. Eh, Permítanme mencionar algunas de los lugares por los que ha pasado aquí el licenciado Ramírez Acuña. Él fue diputado local y hasta donde yo recuerdo en aquellos tiempos fue el diputado local del PAN más joven del país. Sí, sí, sí fue así. Posteriormente fue alcalde de Guadalajara, fue gobernador, fue secretario de gobernación, fue diputado federal, y no sé si me falte algo más por ahí. Seguimos participando, Manuel, eso es lo importante. Sí, efectivamente. Entonces, pues si algo hay aquí, pues es experiencia, ¿no? En esa parte, todos conocemos de su paso por la gubernatura, por la alcaldía de Guadalajara, donde como todo, da positivos y también a veces da negativos, ¿no? Algunas de las características que ubican muy bien es pues, el tema de la firmeza, y dentro de la firmeza pues puede haber cosas que para algunos estén bien hechas y para otros que no les guste tanto, ¿no? En tu ejercicio de gobierno como gobernador, como secretario de gobernación, como alcalde, ¿qué es lo que tú consideras que fue más difícil en tu paso por esos lugares? Gracias, Manuel. De verdad agradezco mucho esta oportunidad que se nos brinda de poder hablar con tantos miles y miles de mexicanas y mexicanos. Verdaderamente es una tarea muy importante el quehacer público. Como ustedes saben, yo soy miembro del Partido Acción Nacional desde 1969, que es donde tengo mi primera credencial, y de donde pudimos desde ahí estar participando y haciendo tareas importantes. Mi primera campaña electoral ya con una gran decisión, con una gran participación, fue en 1970, que acompañé a Efraín González Morfín en su campaña presidencial por toda la República. Fue cuando saboreamos las entradas a la cárcel, porque nos metían a la cárcel en todos los municipios, porque llegábamos a hacer campaña por un partido como es el Partido Acción Nacional. Esa formación que el partido nos da y que el partido nos dio, evidentemente teníamos que traducirla una vez que tenemos el ejercicio de gobierno. Cuando tuvimos la oportunidad de estar al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, del Gobierno del Estado y en la Secretaría de Gobernación, acompañando al presidente Calderón, esto evidentemente son los momentos en donde dice uno, bueno, hoy es el momento en que lo que aprendimos como miembros de un partido político, de la ideología de un partido político, de la visión de futuro y la generación y promoción del bien común desde un partido político, tenemos que hacerlo.
Y uno de los temas fundamentales es hacer que la ley se aplique en beneficio de todos y aquel que la violenta pues tiene que pagar alguna consecuencia. Y en esa tesitura, sí, efectivamente, yo soy de mano firme, no soy ningún otro calificativo que me han querido dar ahí, tengo la mano firme y sé aplicar la ley porque en el PAN somos un partido político que desde siempre hemos pensado en el deber ser para que sea el bien común el gran generador de desarrollos de la comunidad. Por supuesto, el aplicar la ley es un tema siempre muy importante y es lo que a veces genera mayores conflictos cuando se están en esas posiciones. Aplicar la ley en desarrollo urbano, aplicar la ley en la promoción de desarrollos de la propia ciudad o del estado, aplicar la ley para poder tener resultados no solamente para el gobernante, sino para la comunidad en general y sobre todo aplicar la ley para que sean respetados los derechos de los demás, siempre traerá como consecuencias en que a algunos no les guste. Sí, efectivamente, y en esa parte de aplicar la ley, aunque a algunos no les guste, es donde se llegó a levantar la voz con el tema de los globalifóbicos, si mal no recuerdo, ¿no? Aquellas personas que precisamente hicieron aquellos actos de vandalismo y que pues el gobernador actual también tuvo un acto similar el año pasado, ¿no? Que también tuvo que aplicar la ley y tampoco a algunos les gustó esa parte. Sin embargo, pues bueno, ante el ponderar los derechos de manifestación y los derechos de los no violentos, pues siempre hay que proteger al que es más pacífico. Efectivamente, Manuel, esa aplicación de la ley, y no solamente ya en temas de los que estamos comentando, si tienes toda la razón, sino en la legislatura 61, que fui presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal, pues también teníamos que aplicar la ley y teníamos que aplicar el reglamento interno y lo aplicamos y fue una legislatura, ese primer año de ejercicio constitucional en el que tuve la fortuna y agradezco a mis compañeros de bancada y al resto de las y los diputados miembros de la 61 legislatura que me eligieron como presidente. Fue un año verdaderamente productivo en la 61 legislatura del Congreso de la Unión. Sí. Oye, Paco, hoy, bueno, a lo largo de tu carrera, una de tus posturas en el Partido Acción Nacional ha sido el que no compartes mucho el tema de las alianzas, ¿no? El que el PAN se alíe con otros. Tú siempre has manifestado esta parte de que el PAN debe de ir solo como guía. Sin embargo, hoy las circunstancias dan una alianza con los otros dos partidos, con el PAN y con el PRD, que se da esta alianza nacional de Va por México, ¿no? En la que hoy a ti te toca encabezar en el distrito 10 de Jalisco, y que eso también ayuda de algún modo a que la posibilidad de que tú puedas ganar aumente, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la alianza? Fíjate, Manuel, que evidentemente yo siempre he manifestado mi oposición a las alianzas porque no he visto resultados positivos de la manera en cómo el partido en su momento las vino construyendo. Sigo pensando en que fue un gravísimo error la alianza con Movimiento Ciudadano y con el PRD hace 3 años, en donde yo creo que no hubo una visión muy clara y fue más que nada una coyuntura del candidato presidencial con quien le manifesté mi punto de vista en su momento. Sigo pensando que debimos de haber ido solos. Sigo pensando que pudimos haber sido una muy clara oposición y una candidatura que hubiera sido muy firme con Ricardo solo para poder presentar una opción importante en ese momento. Sin embargo, se dio y bueno, lo pasado, pasado. En este momento, lo cierto es que tenemos un gobierno federal, un gobierno de Morena, que es una verdadera calamidad para el pueblo de México,
un presidente de la República que ha venido tomando decisiones verdaderamente fuera de control constitucional, que ha venido violentando los términos democráticos, la vida democrática del país, los términos constitucionales y sobre todo ha venido violentando una infinidad de leyes en las que debe de estar verdaderamente sujeto el Poder Ejecutivo. Ante esa actividad que no tiene freno por parte del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, consideramos que era importante el tener una participación. Cuando empieza a gestarse esta posible alianza, tuvimos que entrar en un análisis serio para ver si el PAN solo podía tener un número importante de diputados ganados de mayoría, el PRI solo ganando de mayoría o el PRD. La verdad y la realidad, como tenemos siempre que enfrentarnos los políticos, nos dijo que no, que solos no podríamos tener ninguna respuesta importante en la Cámara de Diputados. Sin embargo, que si tuviéramos una participación entre los tres de manera aliada, de manera coyuntural, bajo un planteamiento muy claro, y en esto hay una agenda sobre todo de 10 puntos importantes, 10 temas fundamentales, que esto ya marca una diferencia de las otras alianzas que había tenido el PAN, pudiéramos tener éxito. Razón por la cual hoy estamos en esta tesitura de haber celebrado esta alianza PAN, PRI, PRD, con una agenda de 10 puntos importantes en los que estamos trabajando y que eso nos permitirá tener una respuesta para poder tener mayoría o cuando menos quitarle la mayoría calificada a Morena para que el presidente de la República deje de cometer errores tan garrafales como este último que acaban de cometer, en donde no me le cambia ni una coma, o bien en donde de sus pistolas, modificando un transitorio, le quieren dar 2 años más al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Son situaciones que ponen en peligro, repito, la vida constitucional del país, una institución en la que hemos abonado y que creemos los mexicanos. No se puede echar a la basura solamente por el capricho, ineptitud o incapacidad de un presidente y de unos diputados que simplemente están a modo del presidente. Sí, la verdad es que es una vergüenza lo que se tiene hoy como mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, donde efectivamente no le cambian una coma, ni siquiera la leen, o sea, ni siquiera saben cuántas comas lleva, ¿no? Que no hay ningún revire al presidente por parte de su mayoría, que cuando no tienen mayoría, como sucedía en la Cámara de Senadores, pues ahora se dedican a comprar senadores, ¿no? Para obtener esa mayoría, a presionar, que vemos que el Ejecutivo Federal es muy efectivo para perseguir a la gente, para doblarla, ¿no? Y en esa parte a mí me llama mucho la atención, y a muchas personas con las que he podido platicar, la parte de que también no haya grandes figuras en el país que le jueguen al contrapeso al presidente. Cuando nosotros estuvimos formando México Libre, recuerdo que muchas personas nos daban la firma, a mí personalmente, y me decían, fíjate que no me cae bien Felipe Calderón, pero veo que es la única figura que le atora al presidente y que está ahí, no quita el dedo del renglón. Dice, y aun cuando no me caiga bien, me gusta que esté enfrentando, ¿no? Este vacío de figuras que enfrenten al presidente, porque, digo, la verdad son muy pocos, ahí Gustavo de Hoyos también, cuando era presidente de Coparmex, pues no quitaba el dedo del renglón, pero la verdad es que yo creo que hay ausencia de muchas de esas figuras que necesitan estar frente al presidente, también dictándole los errores, ¿no? No sé tú cómo ves esa parte. Totalmente convencido de que así debe de ser. Más allá de si son partido o no son partido, la realidad es que son gobierno. Y en el momento en que son gobierno, deben de tener la responsabilidad de tener un gobierno
que trabaje para beneficio de la comunidad, no de un grupo de la comunidad. El presidente ha seleccionado muy bien, según él, por quién está luchando y trabajando, pero se olvida que la otra parte a la que todos los días agrede, con los que todos los días quiere confrontarse, con quienes de una u otra forma tiene grandes discrepancias, son los que están trabajando, ya sea trabajadores o pequeños y medianos empresarios, que son los que están contribuyendo con sus impuestos para que él pueda disponerlos dentro de sus caprichos presidenciales. Ante eso, evidentemente, se tiene que tener liderazgos. Sí, tenemos ausencia de líderes hoy en el país, por diferentes razones. Los partidos políticos entramos en graves crisis de liderazgo. La sociedad ha entrado en grave crisis de liderazgo. Y entonces podemos observar que hoy hay una ausencia de lideresas, de líderes, de gentes que están viendo o que pueden ver que el país va hacia una ruta y no hay quienes estén haciendo la tarea que nos corresponde. Así que hoy lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que darles a nuestras jovencitas y jovencitos elementos más allá de lo que se tiene en los medios de comunicación para poder crear una visión clara del México al que debemos de construir. Hay que recordar de dónde venimos, cómo hemos construido este país y hacia dónde quieren llevarlo los jóvenes. Hay que observar cómo le hemos sufrido. Esto que estamos hoy sufriendo ya lo pasamos, ya lo pagamos los mexicanos. No tenemos por qué volverlo a pagar. Yo sí creo que son momentos muy complicados. Yo sí invito a todos los que nos ven y nos escuchan a que tomemos una decisión seria, pensada, responsable, madura, de qué hacer con nuestro voto, con nuestra voluntad el día de las elecciones. Puede ser nuestra última oportunidad. Si no tomamos una decisión adecuada, puede ser nuestra última oportunidad. O bien, a lo mejor nos va a costar sangre si no tomamos la decisión adecuada, luego buscar nuestra libertad. Más allá de con quién país quisieran asemejarnos algunos, tenemos hoy una gran responsabilidad. Las y los mexicanos, las jóvenes, los jóvenes, cada uno de nosotros poder estar tomando nuestras mejores decisiones para poder hacer que México sea una patria en donde se generen oportunidades para todas y para todos. Sí, efectivamente, la verdad es que hay, y lo he comentado en otros espacios, hay personas que dicen que en esta elección no se juega todo. Por el contrario, yo creo que esta elección es la que va a terminar de consolidar o no los planes del presidente y de toda su jauría, ¿no? Porque hasta ahorita yo no he encontrado en ningún momento que alguna de las reformas constitucionales que ellos han promovido se atoren. Todas las que han hecho han pasado, o sea, no solamente en Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino también en la legislatura de los estados, que esa es otra posibilidad de poder poner un contrapeso, ¿no? de poder frenar. Yo creo que es fundamental la elección de los diputados federales, pero yo no haría a un lado la elección de diputados locales, porque esas mayorías también pueden ayudar a estos contrapesos. Yo, igual que tú, creo que es ahorita cuando le tenemos que echar la carne al asador para que no nos vuelva a costar todo eso que a muchos de ustedes les costó desde los 60s, ¿no? Los jóvenes que se manifestaron, los que iban a los municipios a hacer actos de campaña y que, como dices, donde te parabas te metían a la cárcel, ¿no? Cosas que hoy no se vivían, pero que está volviendo a tomar esos tintes, ¿no? De persecución, de revanchas, ¿no? Pues esa manera en que el presidente actúa por revanchismo contra todos, ¿no? Pues yo tengo un interés muy particular de participar en esta próxima legislatura, porque creo que vamos a poder encontrar a muchos mexicanos que tienen el anhelo
de que sean escuchados por los representantes populares, poder llevar sus puntos de vista a la Cámara de Diputados y poder también generar un crecimiento serio del país. Yo estoy convencido que el presidente de la República tiene derecho a tratar de imponer su punto de vista y incluso su visión de un país. A lo que no tiene derecho el presidente es a destruir un país que ya recibió, que venía creciendo, que venía teniendo un incremento importante tanto en temas económicos como en desarrollo de salud, etcétera. Si observamos hoy del país que recibe el presidente López Obrador al país que tenemos escasamente a 2 años, pues discúlpeme, es irnos a algún pueblo, algún patria, algún país abandonado del último rincón del mundo, cuando hicimos un gran esfuerzo los mexicanos para ir creciendo. No es cierto que las condiciones de salud hayan mejorado con su decisión que tomó de desaparecer el Seguro Popular y crear el INSABI. El INSABI es una verdadera porquería contra lo que teníamos de un Seguro Popular que le estaba dando respuesta a nuestros niños, a nuestras mujeres. Hoy se nos están muriendo niños con cáncer, mujeres con cáncer, porque no los están atendiendo, porque no tienen los elementos. 145 mil millones de pesos que le quitaron al Seguro Popular, ¿dónde están? ¿En dónde los dejó el presidente de la República? Ante eso hay una gran inquietud de las y los mexicanos para poder hacer una participación seria, responsable. Por eso a mí me interesa mucho ir a la Cámara de los Diputados y poder ayudar a ser la voz de toda esta población de mujeres y de hombres que quieren ser escuchados. No, ¿y dónde están esos recursos que le quitaron al Seguro Popular y el 70% del apoyo al campo que también le quitaron, y el que le quitaron a las guarderías, claro, y el que le quitaron a los más de 100 fideicomisos que existían precisamente para que se apoyara a diversos sectores? Tú, una vez que de llegar a ser diputado federal estuvieras en la Cámara, ¿cuáles de estos fideicomisos que desaparecieron verías como prioritarios rescatar por su importancia? Mira, yo creo que hay 2 que son muy importantes. Uno, los recursos que se tienen para temas de salud, y el otro es el del Fonden. El Fonden es un recurso sumamente importante. Fui gobernador, supe para qué servía el Fonden y de qué manera ayuda en desastres nacionales. Fui secretario de Gobernación, supe para cómo lo podíamos implementar para poder resolver graves problemas en todo el país, ya sea por movimientos telúricos, ya sea por fuertes lluvias, ya sea por ciclones, ya sea por una serie de cosas que se necesita, y tener los recursos. Nos costó mucho trabajo después del primer sismo de la Ciudad de México fuerte. Nos costó mucho trabajo venir creando y formando estos recursos, estos fondos, para que hoy, sin ninguna responsabilidad, simplemente los borren y no existe recurso para atender a la comunidad, porque a muchas de las personas que nos ven y nos escuchan fueron dañadas sus viviendas en estos sismos, y de ahí salieron recursos para poderles dar apoyo tanto para el drenaje de su hogar como para la reconstrucción de sus viviendas. Si hoy nos sucediera algún sismo fuerte, no vamos a tener con qué darle respuesta a la gente. O en toda la zona costera, si nos llega un huracán, no vamos a poderle dar respuesta a los habitantes que sufran de una situación crítica de huracanes en las costas mexicanas. Y como eso tenemos una gran cantidad de ejemplos en los que requerimos tener estos fondos que ya habíamos creado los mexicanos, y que no es cierto lo que dijo el presidente. Pudo haber habido errores, pudimos haberlo resuelto. Si había corrupción, que hubiera castigado a aquellos que habían cometido actos de corrupción, pero haber dejado el recurso para beneficio de los mexicanos. Sí, efectivamente, pareciera que el presidente le encanta jugar venciditas, ¿no? Para ver en cada uno de estos programas que les quitaron los recursos, ver cuántos reaccionan, y si no reaccionan, bueno, pues ya se quedan con el recurso y lo seguirán
tirando, regalando, que esa es otra de las cosas que se ha platicado y se ha manifestado. El tema de ayudar a quien lo necesita no está mal, el tema de los apoyos a las personas de tercera edad, pues igual puede ser un tema de justicia social, pero el tema de regalar sin medir, sin ver el aprovechamiento real de los recursos, el dejar... Pero Manuel, que hablen con la verdad. Claro. El presidente no habla con la verdad. Quien primero ayudó a las personas de la tercera edad fue el Partido Acción Nacional a través de Vicente Fox. Puede gustar o no puede gustar, le caiga bien o no le caiga bien a X número de ciudadanos Vicente Fox, pero en el gobierno de Vicente Fox es donde se establece el programa de 60 y más. Así se mantiene con Felipe Calderón, así se mantiene también con Peña Nieto, y llega este presidente y lo sube hasta los 68, o sea, ya venía lastimando a los ciudadanos que recibían su apoyo, que venían recibiendo desde antes. Hoy lo quiere bajar a 65 para poder en un momento dado tener un poco más de clientela política. Eso es importante, que los ciudadanos no nos dejemos engañar. El ADN del presidente y el ADN de Morena es por sí mismo de una condición verdaderamente lamentable de perversidad. Son muy perversos. Avientan la piedra, si nadie reclama la dejan, pero si hay reclamos ciudadanos, dicen que alguien la aventó sin autorización de nadie. Claro. No es cierto. Ellos no actúan por voluntad propia, sino por instrucciones del presidente. Hay una gran perversidad en esos planteamientos. Sí, que es precisamente una de las maneras en que se está viendo en este momento el tema de las reformas a la ley de telecomunicaciones para entregar los datos biométricos, claro, ¿no? En el que al parecer están viendo a ver cuántos nos amparamos, ¿no? Para que el presidente después diga fue un error de la Cámara, yo no estaba de acuerdo, y por supuesto que no va para adelante, ¿no? Como ha sucedido en algunas ocasiones. En muchas ocasiones, y que ahora el tema del presidente de la Suprema Corte es igual, es una sonda por ahí solamente que anda buscando información, viendo a ver cuánta es la oposición, si ya está más o menos tranquila dejarla, y si no, la van a dejar dormir el sueño de los justos, pero hay, repito, perversidad en la manera de actuar. Sí, en definitiva, el presidente es una persona sumamente perversa. Oye, Paco, en tu recorrido que llevas en el Distrito 10, tú ya tenías un tiempo sin aparecer directamente en un cargo de elección. La gente te reconoce, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice cuando te reconoce? Y la otra es, ¿qué propuestas te pide o les haces? Nos hemos encontrado con una gran satisfacción. Las personas de 30 años para arriba nos reconocen con absoluta facilidad. Incluso traen a colación comentarios de los propios temas de gobierno, manifiestan su gusto porque hemos regresado a la vida política activa. Hay, por supuesto, algunas otras personas que dicen, oiga, pues ya estaba tranquilo, ¿qué anda haciendo otra vez en estas cosas? En fin, pero reconociéndonos. Y por otro lado tenemos, bueno, las personas, sobre todo los jóvenes de 30 años para abajo, de 30 a 18, no traen mayor claridad en quiénes hemos sido nosotros. Sin embargo, a la hora en que nos ponemos a platicar y que plantean y preguntan algunas cosas, encontramos puntos de coincidencia de una manera muy importante. Les preocupa mucho a la gente la seguridad. La gente está muy preocupada por los temas de seguridad, tanto jóvenes como adultos y adultos mayores. Están muy preocupados los jóvenes y los adultos por tema de empleo. Están muy preocupados también por tema de crecimiento económico del país, sobre todo los jóvenes ven que están tanto cuanto frustrándose sus posibilidades de intercambios culturales, educativos con otras universidades y otros países del mundo.
y están esperando a ver de qué manera puede eso avanzar para bien. Entonces encontramos grandes puntos de coincidencia y también nos han dicho los mismos jóvenes que lo que les dan, pues sí, lo que les da el gobierno, lo están utilizando para otras cosas, menos para lo que en un momento dado se supone que el gobierno se los entrega. Es más, encontramos incluso hasta burla por la cantidad que se les entrega. Dicen, cuando nosotros necesitamos mucho más dinero para gastar y tenemos otras cosas que hacer. Entonces yo creo que ha sido muy interesante esta reaparición, que efectivamente está siendo bien recibida en términos generales. De acuerdo al último dato que tenemos, nosotros traemos un conocimiento arriba del 78%, lo cual es muy bueno. Y en este momento traemos también una aceptación importante de la gente. Así que estamos casa por casa haciendo campaña como siempre la hemos hecho en el PAN, tocar casa por casa, viéndonos a la cara, hablándonos a los ojos, comprometiéndonos a poder realizar las tareas que saben los ciudadanos que estamos dispuestos a realizar. Este distrito 10 tiene unas características de contraste, en el que, la parte que rodea toda la parte de la Primavera, desde esta parte de Mariano Otero hasta Venta del Astillero, probablemente las necesidades de ellos son muy diferentes a todos los que viven pues, alrededor de Patria, ¿no? En cuanto a temas de materia legislativa, ¿tú de qué modo les podrías ayudar en tu tarea de legislador federal? Mira, yo creo que en este momento un tema que es fundamental para los legisladores federales es el que efectivamente tenemos que meterle la mano al presupuesto federal para que llegue recurso a los estados y a través de los estados llegue recursos a los municipios. Toda la parte, como tú bien lo dices, aquí del Distrito 10, lo que teniendo como colindancia Mariano Otero y el periférico hacia el poniente, toda esa parte requiere de una gran cantidad de servicios municipales. Hay una queja muy importante de los habitantes de estas colonias, en donde nos dicen que no han recibido apoyos en los últimos 2 años, o sea, de un gobierno municipal que fue reelecto. Se quejan de que no hubo apoyos del gobierno municipal, donde carecen todavía de agua potable, carecen de drenajes algunas zonas, carecen de alumbrado público, carecen de escrituración, carecen de áreas deportivas, carecen de parques y jardines en la zona, etc. Aquí hay un tema interesante y qué bueno que estamos en este programa de Construyendo Ciudadanía. La gente está muy consciente que empezó a recibir servicios en estas colonias, que en su mayoría eran colonias de paracaidistas, recordemos, aquí en la zona de Guadalajara, que empezaron a recibir atención cuando empezó a haber gobiernos panistas. Y tienen mucha referencia a 2, 3 gobiernos panistas sobre todo, porque fue cuando hubo introducción de agua potable, hubo empedrados, hubo alcantarillado, hubo alumbrado público, se empezaron a resolver temas de escuelas en las zonas, en fin. Entonces sí es muy importante esto y en esta campaña es fundamental porque tenemos que regresar, a los años 70, en donde teníamos que pedir recursos para los municipios porque no les llegaba, porque no había. Y en esto sí es muy importante también reconocer que fue Acción Nacional en la última legislatura de Ernesto Zedillo, donde se le pide al presidente Zedillo que hubiera recursos municipales. Fue cuando sale el fondo 33, donde salen una serie de fondos que se le dieron a través de la Cámara de Diputados Federal a los ayuntamientos para pagar deuda, para inversión, para comprar equipo, para seguridad pública, etcétera, lo cual hoy le han desaparecido. Y perdón que interrumpa, pero, por ejemplo, y eso también te tocó en el sexenio de Felipe Calderón, los excedentes petroleros. Claro. Que cómo dio dinero y cómo dio infraestructura, ¿no? Claro, por supuesto.
Entonces, esto es muy importante, así que si tú me dices cuáles son de las primeras tareas o cómo vas a poder ayudar tú como diputado federal a tu distrito ya de manera muy clara, es eso, haciendo que llegue recurso económico a Zapopan para que puedan darle servicio a los habitantes de Zapopan, tanto a los que carecen de todo como a los que tenemos que mejorar sus servicios municipales. Efectivamente, digo, y hay en una parte de esto, muchas personas no conocen el proceso legislativo, no conocen cómo se hace la asignación de recursos, y algunos de ellos tampoco entienden que es culpa de la Cámara de Diputados precisamente que hoy no lleguen esos recursos, porque la Cámara de Diputados actual es la que autoriza precisamente que se vuelva a crear la famosa partida secreta, que donde la Administración Pública Federal no ejerció el gasto y hay subejercicios, se vayan a una cuenta que el presidente puede disponer de ella para lo que él guste, en lugar de ejercer los recursos, en lugar de hacer infraestructura, ¿no? Y es gracias a los diputados, a la Cámara de Diputados, que eso es lo que está sucediendo en este momento. Hay un tema relacionado que por cierto, Manuel, sí. Disculpa que te interrumpa, pero por cierto, ese exceso de desesperación ya del presidente de decir, si me mueven el presupuesto lo voy a vetar. Yo creo que ante eso hay que decir al presidente, tranquilo, presidente, necesitamos un presidente ecuánime, que piense las cosas. Usted no puede evitarle al Poder Legislativo, Cámara de Diputados, que cumpla con su función. Claro. Y su función es esa, checar el presupuesto. Por eso es de los diputados, porque es la soberanía nacional que reside a través de la Cámara de Diputados en el pueblo, es la que tiene que revisar esto. Tranquilo, presidente, ya nos veremos. Sí, efectivamente. Oye, y un tema muy relacionado con eso que te mencionaba hace algunos meses, causó revuelo, ¿no? Porque algunos gobernadores, uno de ellos el de Jalisco, por ahí levantaron la voz con el tema de que no les estaban llegando recursos, de que no alcanzaban y proponían por ahí el poder salirse del pacto fiscal, ¿no? Tú fuiste gobernador, tú fuiste presidente municipal, estuviste en el gobierno federal, conoces perfectamente la necesidad de recursos, la carestía, el tema, por ejemplo, el gran problema que seguimos teniendo ahorita con el agua, ¿no? Que los recursos estatales pues no alcanzan, tendría que ser a través de recursos federales para poder solucionar el problema que tenemos aquí. Pero ¿cuál es tu opinión con respecto a esta parte de la posibilidad de salirse del pacto fiscal y de la falta de recursos para un tema de agua que lleva décadas? Yo creo que es un tema muy interesante. A mí me parece que es un tema verdaderamente de análisis, pero de un análisis muy serio. Debo de comentarte, y probablemente nuestros amigos que nos ven y nos escuchan pueden recordar que también en la época de Fox, cuando creamos la CONAGO, uno de los temas importantes que en CONAGO generamos fue el poder hacer una revisión del pacto, del Convenio Único de Coordinación Fiscal. Obviamente teníamos a una gente muy complicada, muy difícil, que era Paco Gil Díaz como secretario de Hacienda, sí. Pero sin embargo pudimos avanzar. Bueno, de hecho con él fue cuando empezamos a rescatar excedentes petroleros para los estados, y siguió con Felipe Calderón el tema. Pero yo creo que el tema de poder hacer un análisis profundo del Convenio Único de Coordinación Fiscal debe de darse a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Evidentemente, el pacto, el Convenio Único de Coordinación Fiscal está pensado en los temas de crecimiento, de desarrollo y de solidaridad y subsidiariedad del propio país. Elementos con los cuales coincidimos, pues si no todos los gobernantes en su momento, pero sí la inmensa mayoría de gobernantes coincidimos en estos temas fundamentales. Debemos hacerlo, debemos revisarlo, pero también tenemos que ver cuáles son las condiciones que hoy están privando. Hay un gran esfuerzo en el tema de Jalisco
con todo lo que corresponde a la inversión extranjera directa, en donde no solamente los alcaldes de la zona metropolitana y de algunas partes del interior del estado, como es Lagos de Moreno, como Tepatitlán o el mismo Puerto Vallarta, que generan condiciones muy favorables para atraer la inversión extranjera y poder generar espacios y fuentes de trabajo, requerimos también poderles brindar desde el estado y el gobernador en turno, poderles dar atención a todas estas empresas y a todos los trabajadores que trabajan en estas empresas, y se requieren mayores recursos. Eso no impide el que pueda observarse otros crecimientos económicos y sociales del país. Pero lo mismo que hablo de Jalisco, lo mismo es aplicable a Querétaro, lo mismo es aplicable a Guanajuato, lo mismo es aplicable hoy a Yucatán, que vienen haciendo una tarea importante. Pero también tenemos otros estados que requerimos que hagan un mayor esfuerzo para poder generar desde ahí posibilidades, certeza jurídica, una visión de futuro en donde llegue también la inversión extranjera directa. Recordemos, Manuel, que México es la 7ª economía del mundo, en donde con un trabajo muy importante que se viene haciendo desde la época de Zedillo para acá, porque tenemos que reconocerlo con plenitud, desde esa época para acá, donde ha habido disciplina fiscal, donde ha habido un esfuerzo importante de las y los diputados que han participado para poder, y senadores que han participado para tener muy en claro cuáles las necesidades y los procesos legislativos, gobernadores de todos los estados. Hoy tenemos que hacer esa revisión para que pueda haber también mayores recursos que se queden en los estados y poder atender todas estas necesidades. Sí, a lo mejor tenemos que limitarle a la federación el gasto, pero sí tenemos también que generar esas condiciones y poderle brindar al que invierta en Jalisco, al que invierta en Yucatán, al que invierta en Chihuahua o en Sonora, pues tenemos que regresar esfuerzo a través de sus trabajadores, a través de sus empresas y sus productos para tener un mejor crecimiento. Sí, y en esta parte digo, pues evidentemente el Estado de Derecho es fundamental para que todo esto pueda caminar, ¿no? Para darle esa certeza a los empresarios. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de temas muy, muy cercanos en algunos fondos, por ejemplo, de energías renovables que llegaron aquí en México en el sexenio pasado. Estuvieron buscando algunos proyectos y sin embargo, a raíz de la famosa reforma que hizo la secretaria Nale, donde limitan estos temas de participación y donde le meten ruido a la certeza, estos fondos se fueron del país. Pero además, desde hace 2 años, muchos empresarios decidieron no invertir y por lo tanto no hay crecimiento, ¿no? Por el contrario, tenemos decrecimiento en toda esta parte. Es difícil tratar de convencer a alguien que venga y le meta dinero, ¿no? Digo, ya lo vimos en Baja California, ¿no? Que a raíz de una inversión de más de 1,000 y tantos millones de dólares, pues el presidente dice no va. Quitan recursos que estaban destinados para infraestructura, para hacer obras que no tienen ni pie ni cabeza y que además ni las van a terminar en tiempo, ni siquiera de llegar a concluirse, ni siquiera las va a gozar este presidente. Y un tema también por... Ya le mandaremos 1 litro de gasolina a su rancho, ¿no? Pues primero hay que mandarlo a su rancho y luego le mandamos la gasolina, ¿no? Pero por ejemplo, otro tema que como una institución fundamental del Estado mexicano a mí me da mucho pesar y tú tuviste mucha relación con ellos por tu cargo. Hoy el ejército mexicano que está metido ya no en temas de seguridad como solamente se manejaba anteriormente, sino que ahora son constructores, son aduaneros, son policías de casa, son esta institución que tan respetada por el país y los ciudadanos, que hoy la traen, híjole, yo creo que malgastada, ¿no? No sé tú cómo ves esta parte de hoy al ejército, pues cómo lo están utilizando. Yo sigo teniéndole un absoluto respeto a las Fuerzas Armadas.
y a la Armada de México. Yo creo que tanto el Ejército Mexicano como la Armada de México son gentes que han entregado a todos los mexicanos su valentía, su dedicación, su visión. Se han entregado en los momentos más críticos al pueblo de México, lo cual de verdad yo le estoy muy agradecido y los respeto con un gran convencimiento. A mí me da mucha tristeza la forma en que el actual gobierno ha dejado que le pierdan el respeto a las Fuerzas Armadas. A mí me da mucha tristeza y me pongo verdaderamente, me consterna cuando observo que en cualquier municipio o cualquier ranchería del estado de Michoacán o de Guerrero, los cercan, los obligan, los hacen hasta que se hinquen, los tratan con palabras soeces. Ese respeto que la autoridad, que el ejército gozaba de todos los mexicanos, hoy se ha perdido. Y se ha perdido porque el pueblo de México, en esos lugares donde ha sucedido eso, le han perdido el respeto. El presidente ha tolerado que se pierda el respeto y el presidente ha dado pie a que los mexicanos cada día estén más alejados de sus Fuerzas Armadas. Yo les doy siempre mi voto de confianza, yo trabajé con ellos muy de cerca, sé que son gentes extraordinarias, todos los niveles del Ejército Mexicano y de la Marina. Yo volvería a trabajar con gusto con ellos, porque sé que lo que más les importa a ellos es México. Pero me da mucha tristeza que un gobierno sin visión y capacidad haya hecho que se burlen del Ejército Mexicano y de la Marina. A mí me da igual de tristeza esa parte, pero también me preocupa que precisamente los traigan en todo esto, porque sin querer ser fatalista, ¿no? Pues una de las realidades que ha sucedido en otros países con los que nos han querido comparar, pues es precisamente que meten al ejército en todos los lados, es decir, meten las pistolas en todos los lados, con lo cual intimidan a la población para poder tratar de ejercer su derecho pues a reclamar, ¿no? Digo, la verdad es que reclamarle a un civil y reclamarle a alguien que trae un arma de este tamaño, pues sí se la piensa cualquiera, ¿no? Por ahí mencionaban en algún video de los que circulan de algún general que le pedía al ejército que actuara con los fines del ejército, ¿no? El proteger al pueblo y no levantarse en contra del propio pueblo. Me preocupa sobremanera esa parte. Me preocupa el tema de haber hecho la Guardia Nacional, porque a final de cuentas tienen el mismo nivel de preparación que el ejército, porque son los mismos, ¿no? Y tenemos en teoría a dos ejércitos, ¿no? Que en algún momento podrían contrapuntearse. Dios no quiera que suceda eso, pero la verdad es que lo que hemos visto en otros lados, híjole, se asoma. Yo creo que es uno de los fracasos más que tiene este gobierno, el tema de la Guardia Nacional. Yo creo que el hecho de que tengamos un promedio de 35, 40 mil muertos por año, en lo que va sobre 80 mil muertos que traemos en estos 2 años de gobierno, que son muchos más de los que hubo con Peña Nieto y con Felipe Calderón, pues nos habla precisamente del fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos. Yo creo que el presidente de la República ha cometido muchísimos errores y yo creo que la lista es larga de los errores cometidos por el presidente. Por supuesto que él habla siempre dice que tiene otros datos. Yo estoy seguro que el presidente tiene los datos reales y sabe que sus determinaciones han sido equivocadas y nos lleva a un precipicio, evidentemente, como pueblo, como nación. Lo que tenemos que hacer nosotros es, desde la Cámara de Diputados, exigir que se respeten las condiciones de nuestro ejército mexicano, de nuestra marina, y obviamente exigir al presidente
Qué bien, qué bueno que cree y confía, qué bueno que ahora sí cree y que ahora sí confía en el ejército mexicano y en la Armada de México, porque todavía el día que toma posesión no confiaba en ninguno de los dos. Qué bueno que hoy sí lo hace. Pero una cosa es que confíe y otra cosa es que esté acabando con ese respeto que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Oye, Paco, ya casi por terminar, en esta parte que nosotros estamos promoviendo, como te decía, la parte del voto útil, en la que pues estamos acercando a candidatos que tienen posibilidad de ganarle a Morena, que es nuestra mayor preocupación, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente de por qué apoyarte a ti y no a otro que pudiera tener posibilidades también? Gracias, Manuel. Yo te diría y le diría a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que hoy el voto útil es con el PAN, que hoy el voto útil es con la alianza, pero de manera muy específica les digo, el voto útil es con el PAN, porque el PAN es la segunda fuerza del país. En el PAN tenemos, aunque tenemos muchos problemas internos, pero seguimos teniendo una ideología muy clara, muy definida, la propia dignidad de la persona humana, el ser humano como punto de nuestra referencia ideológica, nuestra visión de tener a la nación como el punto en donde coincidimos la persona, la comunidad, y desde ahí generar ese bien común que ha sido parte de nuestra permanente tarea y acción para servir a México. Ese partido aún existe, aquí estamos. Ese partido en el que decidimos participar desde hace muchas décadas y que nos ha dado la gran oportunidad de llegar a esos puestos que tú mencionabas, es gracias al PAN y con él tengo una gran deuda como partido político, igual que con todos los mexicanos que me dieron la oportunidad al votar por nosotros. Hoy México nos requiere a cada uno de nosotros. México nos necesita a los que vemos esa necesidad de que México no caiga o bien en lo que se nos dice que podemos caer o simplemente en un exceso de populismo como estamos viéndolo todos los días con el actual régimen morenista. Sí, es importante quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena, pero también es importante ver qué partidos políticos estamos en la contienda electoral. Y esos partidos políticos que estamos ahí, no todos traen consigo una visión clara de lo que es servir a México. Lo digo con absoluta franqueza. Yo creo que en este momento Movimiento Ciudadano está más cerca del presidente López Obrador que de una participación ciudadana real. Por eso hablo que el voto útil es con el PAN, que el voto útil es con quienes tenemos esa visión de futuro, esa visión del ser humano, esa visión de nación y sobre todo que hemos acreditado cuando hemos sido gobiernos en diferentes partes de la República que somos generadores de bien común. Oye, Paco, si alguien te quiere ayudar, si te quiere apoyar, ¿de qué manera podría hacerlo y dónde te podría contactar en su caso? Mira, tenemos la casa de campaña en el cruce de Mariano Otero y Periférico. Ahí estamos y con mucho gusto ahí nos podemos atender. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Paco, por haber aceptado esta invitación, por todo lo que nos comentas. Ahora sí que la gente, los que ya te conocen, podrán tener más datos tuyos y los que no te conocen, pues ya podrán darse una idea de tu trayectoria, de tus propuestas, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a los que están en el trabajo técnico, a Edgar, a Ana, a Carlos, a Jorge. Por aquí nos veremos también el jueves con otra entrevista más. Muchas gracias a todos. Hasta luego.